Y mientras tanto, al interior del país, el gobierno tiene también algunos problemas por resolver. Y uno de ellos, el subsidio a los combustibles, donde solo en el 2023 se destinaron 3.200 millones de dólares. Este es un gran peso para el Estado. Y además, por la crisis de la caja fiscal, el Ejecutivo ha mirado también al bloque 43 del ITT, pensando en pedir una revisión de los plazos para su cierre a la Corte Constitucional. La extracción de crudo de ese campo le representa al país alrededor de 1.200 millones de dólares anuales. Lenin. Fernando, Samantha, buenos días. Para revisar estos y otros temas ya nos acompaña Andrea Arrobo, ministra de Energía y Minas. Buenos días, ministra. Bienvenida a Contacto Directo. Lenin, muy buenos días. Muchísimas gracias por tu tiempo y la invitación para estar aquí. Ministra, ¿ya le entregaron al presidente un plan de focalización de subsidios? Así es, desde hace una semana y media hemos estado reunidos ya con el ministro de Finanzas, acompañados también por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para desarrollar el plan que significaría la focalización de los subsidios, y esta semana será ya discutido firmemente con el presidente. ¿Y podría comentarnos en líneas generales en qué consiste? Bueno, el primer objetivo es no afectar a la población. Ninguno de los planes y las estrategias del gobierno nacional incluye a una afectación a nuestros ciudadanos. Lo que hay que hacer es focalizar los esfuerzos para no afectar a la economía del Estado, y de esta manera sí impulsar la reducción de los subsidios, la eliminación de los subsidios en algunos casos, y ir progresivamente mejorando los esfuerzos. Uno de los elementos es, por ejemplo, hacia la gasolina extra y ecopaís, y desde otra perspectiva, más allá de una eliminación de subsidios, es el trabajo articulado que hace el Ministerio de Energía y Minas junto con la Agencia de Regulación para que lo que se pueda atacar sea el contrabando al diésel, más allá de un subsidio. Nosotros tenemos que trabajar tanto en la focalización de subsidios, pero más en que no se nos vaya nuestro combustible de una manera que pueda seguir financiando al crimen organizado. Entonces, enfocarnos en que no hayan pinchazos, en que no haya contrabando por mar y por tierra, porque esos son recursos que nosotros estamos perdiendo como Estado. Usted dice, en unos casos focalizar, en otros casos eliminar el subsidio, en otros casos combatir el contrabando. Serían los tres ejes principales de este plan. Me corrige si me equivoco, ministra. El presidente habló del subsidio a las industrias, a las grandes empresas. ¿A quiénes se refiere y cuál sería el plan a desarrollar con ellos? ¿Focalización o eliminación de subsidios para estos sectores? Hay ciertos sectores que requieren una eliminación con un esquema de compensación, porque la idea no es afectar o distorsionar el mercado y especialmente el sector productivo del país. Este esquema es el que lo venimos trabajando con finanzas, también con el apoyo multilateral. Hemos tenido asesoría del BID, también del PNUD también, y esto es lo que vamos a hablar esta semana con el presidente. Ahora, estamos hablando allí de sector camaronero, de sector pesquero, de sector eléctrico, quizás. ¿Qué pasa con el sector industrial? El sector camaronero ya fue eliminado el subsidio, y con ellos, en una manera, la compensación se va enfocada en electrificar este sector. Con respecto al sector pesquero, sí se está hablando de un manejo mejor de los subsidios que ellos tienen, y igual con una perspectiva de focalización. El sector eléctrico, si bien es cierto, vivimos una grave crisis que afectó y que incrementó el uso del diésel. Ahora el enfoque tiene que ser distinto. ¿Cómo se manejan esos subsidios? Porque esto también causó que se pida a las industrias, se les solicite a ellos tener un plan de autogeneración, lo cual esto significó que incrementen también el uso de su diésel para su propia generación, como no lo hacen generalmente durante el periodo de año. Eso también impactó en los números, en las cifras económicas del país durante el final del 2023. Entonces, el sector eléctrico tiene que trabajar articuladamente para poder tener un mejor manejo de los recursos energéticos para generación eléctrica. Y de ahí enfocar los esfuerzos en las industrias, que no afecte tanto su producción como lo que significaría llegar al consumidor final. En el sector pesquero están las pequeñas pesquerías. ¿Para ello rige el mismo sistema que tienen ustedes ideado o van a tener un trato diferenciado? Sí rige un esquema de reducción
de subsidios, pero con un enfoque de compensación. Estas industrias necesitan ser compensadas de otra manera y aquí es muy importante establecer lo que hemos venido trabajando como sector energético. Es que para poder hacer una eliminación de subsidios dentro de las diferentes industrias y de los diferentes sectores, así como también de los diferentes derivados, lo que se tiene y lo que se ha venido trabajando es en un esquema que permita digitalizar, generar una mayor tecnología dentro del sector para que de esta manera vayan bien enfocados los consumos. Y digitalizar nos proyectamos tanto hacia las personas que pertenecen a esta industria como a los puntos en donde se entrega el combustible, porque es la única manera de controlar que efectivamente el destino del diésel o de los combustibles que nosotros entregamos estén direccionados hacia quienes efectivamente lo necesitan y no que sobrepasen el cupo de su productividad para que puedan ser utilizados más bien para el contrabando, especialmente en zonas de frontera. Lo que se avanzó en las mesas de diálogo con los sectores sociales en el anterior gobierno, ¿algo de eso les ha servido como insumo para las decisiones que se tomen? Y ministra, ¿qué se va a hacer con la gasolina extra, con la Ecopaís? Para esos combustibles, ¿hay focalización o eliminación del subsidio? A ver, lo que se utilizó en las mesas de diálogo ha servido, sí, como una base dentro de lo que significa la participación y el diálogo gubernamental que se llevó en ese momento. Sin embargo, nosotros estamos haciendo otra perspectiva también para poder tener una base complementaria y aterrizar en la realidad actual del país, que me parece que es lo que tiene sentido en este momento, en la forma en la que estamos afrontando, considerando el conflicto armado que existe y que este conflicto tiene que tener varios mecanismos para poder solventar la crisis que estamos viviendo. Si bien es cierto, la focalización, pensar en este momento de los subsidios, tiene un enfoque económico y social, lo que más en este momento nos incumbe a nosotros es el tema de subir el IVA. Este incremento de 3 puntos porcentuales al 15% es lo que permite la financiación de atender el conflicto armado interno, de poder reforzar y dar el apoyo necesario a nuestros militares y a nuestros policías, de tal manera que nuestros esfuerzos que hacemos paralelamente con respecto al mejor utilizamiento de nuestros recursos energéticos pueda ser la base que haga esta reconstrucción del tejido social que tanto nos hace falta. Ministra, entonces esos tenemos dos vías de utilizar estos recursos. Esos 650 millones aproximadamente que se van en subsidio a la Ecopaís y a la gasolina extra, ¿los van a focalizar o eliminar de un solo tajo o será progresivo? ¿Cómo será el mecanismo? El mecanismo de eliminación de subsidios tiene que ser progresivo, tiene que ser en un sistema de bandas y ese es un tema del tiempo que nos va a tomar y de cómo lo vamos a ejecutar, así como las compensaciones existentes. Es justamente un tema que lo estamos desarrollando esta semana que viene después de una serie de rondas de trabajo técnicas a nivel financiero y a nivel de la data transparentada que estamos obteniendo con el Ministerio de Energía y Minas. ¿Y el criterio de focalización cuál es? ¿El cilindraje de los vehículos, los ingresos de sus propietarios, la cantidad de carros que tenga una persona natural? ¿Por dónde, cuál de las opciones van a tomar? Justamente son todos estos elementos los que se pusieron sobre la mesa, ¿no? El uno sí es un tema de cilindraje, el otro es un cruce de todas las cuentas junto con el SRI, porque uno tiene que analizar la capacidad económica, la actividad económica de una persona, el tipo de vehículo para que sea afín a esta actividad económica, junto con los ingresos que tenga y el patrimonio del que disponga, asimismo las diferentes actividades hacia dónde va dirigido el uso. Entonces tenemos lanchas pesqueras para lancha artesanal, pero también tenemos las camionetas que tienen un mayor cilindraje y un mayor consumo de diésel, pero estas tienen que ir alineadas con una actividad productiva. Y también el refuerzo y el enfoque que se tiene que tener está también direccionado hacia las zonas fronterizas donde ya están identificados los puntos en donde el contrabando es más fuerte y de esta manera saber cómo los planes pilotos que se utilizan y se van a desarrollar en otras provincias es lo que generaría una dinámica que permite hacer una réplica en todo el país, iniciando desde una base nacional
que es el documento que finalizaremos en estos días junto con el ministro de Finanzas y será presentado al presidente de la República, con quien ya hemos tenido las conversaciones principales. Ministra, para dar esos pasos, el presidente Daniel Noboa ha dicho que se requiere, además de una red eléctrica que funcione mejor y de un sistema de refinamiento nacional acorde a las necesidades del país como acompañamiento al proceso de focalización de subsidios. Pero eso toma tiempo y requiere además de recursos. La focalización de los subsidios se lo necesita para ayer. ¿Y cómo lograr estos aspectos o estos requisitos, estas condicionantes que observa el presidente de la República si las refinerías de La Libertad, por ejemplo, y de Esmeraldas, según informes, se encuentran pues al borde del colapso? Justamente el tema de la refinación del combustible es una de las prioridades nacionales. Entonces, este tema lo estamos abordando junto con Petroecuador para hacer más eficiente el refinar nuestro combustible. Sin embargo, tenemos que aprovechar las capacidades existentes actualmente. La gerente de Petroecuador, Marcela Reynoso, es quien está haciendo este diseño integral de mejorar las plantas de refino. Pero es verdad, todo esto requiere acciones programadas, porque no son acciones que se pueden tomar de un día para el otro, poniendo en riesgo tanto la soberanía como el manejo económico del país, sino también direccionado hacia la complementariedad de lo que significaría la focalización y eliminación del subsidio, de los subsidios cuando eventualmente sea necesario, en el momento en el que sea necesario. Le quiero pedir dos cifras, ministra. La primera es cuánto se ahorraría el Estado con este proyecto de focalización que ustedes están planteando. Y segundo, cuánto se requiere de inversión en las refinerías para alcanzar pues esos niveles óptimos a los que hace referencia o a los que aspira el gobierno nacional. Bueno, a nivel de las cifras, con la eliminación de los subsidios que tenemos programados a nivel de bandas y la perspectiva futuro que hay, son entre 450 a 550 millones de dólares. Eso es especialmente lo que representa extra y otros residuos, lo que significaría la eliminación de estos subsidios, lo cual es un respiro muy fuerte para el Estado, sin contar con los esfuerzos que estamos teniendo con respecto al diésel, en las pérdidas que tenemos más allá de los subsidios otorgados. Y con respecto a la otra pregunta, pues las inversiones que se tienen que hacer son de números muy elevados, con resultados también muy efectivos, por lo cual estamos trabajando con una estrategia de implementación en temas de refinación en Petroecuador, que igual lo daremos a conocer en los próximos días. Lenin, si me permite, a usted le puedo hacer llegar ya en los próximos días esta estrategia para la refinación, porque es un elemento clave en tema de infraestructura y en tema de aprovechamiento del recurso. Tendría que ser necesariamente inversión privada porque el Estado no tiene plata. Y la inversión privada es uno de los elementos que más hemos encontrado ahorita, interés y motivación del sector, y también estrategias que nos permitan trabajar articuladamente, joint ventures o diferentes trabajos que se puedan hacer de manera coordinada con el sector privado para poder utilizar bien nuestra infraestructura. Ministra, ¿cuándo se va a remitir a la Corte Constitucional la pregunta relativa al cierre de operaciones en el ITT, la consulta que tienen pues, ustedes que realizar para saber qué mismo va a ocurrir con el bloque 43? El levantamiento de la información con lo que respecta a lo que hay que presentar a la Corte, que es realmente una presentación de cumplimiento de la sentencia que va de la mano con un plan de ejecución, porque la voluntad de la ciudadanía se ha visto expresada en las urnas, y lo que nosotros tenemos que hacer es presentar este plan de ejecución del cierre, ¿no? Esto se tiene que presentar en los próximos meses, pero no queremos que sea un informe escueto ni netamente desde una perspectiva de Petroecuador, sino desde la integralidad de lo que esto significaría mediante la articulación con otros ministerios. Ya se han formado mesas de trabajo con el Ministerio de Finanzas para la parte financiera de lo que implicaría el cierre del ITT y además la levantada de la infraestructura, lo cual eso, con todos los esfuerzos que estamos haciendo, con el planteamiento de elevar el 15% del IVA, con el planteamiento de focalizar la atención sobre dónde se van nuestros derivados, no tendría sentido de dónde sacamos más recursos económicos para poder levantar el bloque 43. Entonces,
finanzas es quien pone una perspectiva desde esa materia, desde la parte económica en estas mesas de trabajo, ambiente dentro de lo que significaría el impacto ambiental, que puede ser muchísimo peor de la intervención que se ha hecho ya para poder poner ese bloque operativo. Petroecuador desde la parte técnica de productividad, de producción del bloque y también articulando con las diferentes acciones que se tienen que hacer como país para poder mantener operativo el ITT. Tienen hasta agosto para cerrar operaciones, ¿no? Tenemos hasta agosto para presentar el plan de ejecución y eso es lo que se cumplirá hasta fecha, en donde se establecen los plazos, el tiempo en el cual se va a hacer el cierre del ITT. ¿Y tienen una aproximación, una primera idea de cuándo saldría de operaciones el bloque 43? Cuando saldría de operaciones, pues eso dependerá de la respuesta de la Corte. Pero lo que sí nosotros vamos a hacer un planteamiento es que al menos durante 5 años no se puede hacer un desmontaje de una infraestructura. Estamos hablando, Lenin, de que seríamos el primer país en el mundo que hace el desmontaje de un pozo que todavía está operativo y que de hecho no es hace mucho tiempo desde donde se empezó la exploración. Entonces, la explotación, perdón. Entonces, aquí es en donde tenemos que direccionar muy bien los esfuerzos porque los pozos, ha habido las perforaciones y para poder hacer un efectivo cierre de esos pozos habría que hacer una inyección de cemento porque todavía hay actividad por el proceso que se ha venido dando para el cierre del ITT, para la producción y explotación del ITT. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Es hacer un planteamiento que muestre que efectivamente podemos tener la capacidad técnica, financiera y ambiental desde una base jurídica para poder hacer esta operación, que no tenemos un ejemplo o no existe algo que ya haya pasado antes en el mundo relacionado a esto. Me habla de capacidad financiera. ¿Cuánto cuesta ese cierre, esa culminación de operaciones del ITT? Una primera valoración estableció que al menos son 800 millones de dólares, pero realmente lo que significa desmontar la estructura, hablamos de que al menos son 1.000 millones, si en los próximos días en los que ajustamos este plan de ejecución no nos muestran que son alrededor de 1.200 millones. Y son 1.200 millones de dólares que Petroecuador no los tiene porque sencillamente Petroecuador no es una empresa eficiente, no tiene mucho sentido, por ejemplo, que en las cuentas que ustedes han presentado resulta que se importan 6.823 millones de dólares en naftas y exportan 6.894 millones en crudo para una utilidad de apenas 71 millones. ¿Hasta cuándo Petroecuador va a ser una empresa que no le genere efectivamente recursos al país y que simplemente sea pues un pasadinero allí donde quedan rezagos, migajas en realidad, que no le sirven pues al Estado y a ningún gobierno en realidad? Bueno, ahí efectivamente Lenin tiene un punto muy importante porque no deberíamos mantener un esquema así de ineficiencia, de falta de operatividad, de una empresa que además es parte de la columna vertebral. ¿Y qué van a hacer para cambiarlo? No decir lo que sería la principal. Tenemos un plan implementador. En Petroecuador muchos años se han hecho muchísimas consultorías para optimizar recursos, para hacerlas más eficientes, que a la final han sido entregadas y metidas en un cajón. Nosotros todo eso que ya se ha hecho, que ya se ha analizado y que se ha estudiado, vamos a sacarlo del cajón y vamos a tener una estrategia de implementación de programas de optimización de Petroecuador. Y aquí entra lo que ya mencionó al principio del tema de las refinerías, pero también en lo que significa capacidades de nuestro personal que está ahí, cuándo sí son eficientes, cuándo tienen que ser valorados bajo perspectivas de productividad en el giro de negocio de Petroecuador, pero asimismo también cómo podemos hacer más eficiente el manejo de nuestros recursos con las diferentes alternativas de importación de derivados. Porque sí, efectivamente, no es posible que nosotros hayamos tenido la balanza petrolera negativa al importar más de lo que exportamos. Y este es un enfoque primordial que lo tenemos desde el Ministerio y sobre todo una prioridad que hemos establecido para la implementación de una transformación empresarial de Petroecuador. ¿Y los apagones, ministra, ya son cosa del pasado? ¿Se ha logrado dar mantenimiento y está operativo todo el parque termoeléctrico del país o dependemos de que siga lloviendo? Bueno, en este momento hablamos de que la crisis de apagones ha sido superada hasta el 28 de febrero. Este es un periodo que le hemos dado que enero y febrero también han sido históricamente periodos de sequía.
y estamos haciendo un excelente manejo de las reservas. SENACE ha tenido un manejo integral de operatividad junto con todas las centrales para que se pueda balancear muy bien nuestra matriz de generación eléctrica y con esto no desperdiciar los recursos hidroeléctricos que tanta falta nos hacen. Sin embargo, seguimos en el plan de mejora, seguimos en el plan de mantenimiento de las centrales térmicas, porque esto no es de un día para el otro, pero nos estamos preparando de manera acelerada para afrontar de la mejor manera el siguiente estiaje y estar nosotros preparados antes de que inicie el periodo que tradicionalmente se lo conoce, que sería a partir de octubre. Tenemos que estar preparados hasta agosto, máximo mediados de septiembre. Ok, ¿y en qué porcentaje se encuentra entonces la operatividad del parque termoeléctrico? La operatividad del parque termoeléctrico actualmente supera el 60% por varios mantenimientos que se han dado, pero este porcentaje va a fluctuar porque algunas tienen que entrar en mantenimiento, mientras otras vuelven a estar operativas a nivel hidroeléctrico. Entonces, este porcentaje en este periodo de preparación va a fluctuar, sin embargo, esperamos llegar al 80-90% de preparación para el próximo estiaje. Andrea Arrobo, ministra de Energía y de Minas. Gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Contacto Directo. Lenin, a ti muchísimas gracias por la invitación.